El silencio en la sala de conferencias de la Universidad Nacional era absoluto. 5 científicos observaban en la pantalla algo que desafiaba toda lógica geológica. En el interior del cráter del volcán Paricutín, a más de 200 metros de profundidad, las cámaras térmicas habían captado una estructura que no debería existir. Una estructura hecha por manos humanas, sellada por décadas de lava solidificada, y dentro de ella algo que aún emitía calor. El doctor Ramírez, vulcanólogo con 40 años de experiencia, dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. Sus manos temblaban. Lo que acababan de descubrir en el Paricutín no era solo un hallazgo científico, era una prueba de que alguien estuvo allí. Alguien que nunca debió estar allí. Y la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era devastadora. ¿Seguía vivo? Si te gustan los misterios que la ciencia no puede explicar, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque lo que estás a punto de escuchar sobre el Paricutín cambiará todo lo que creías saber sobre este volcán. Y tal vez, solo tal vez, entiendas por qué algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre. El volcán Paricutín es una anomalía geológica. Nació el 20 de febrero de 1943, en un maizal del estado de Michoacán. Un campesino llamado Dionisio Pulido fue testigo del momento exacto en que la tierra se abrió. Primero fue un estruendo sordo, luego una grieta humeante. En cuestión de horas, un cono volcánico comenzó a elevarse desde el suelo. En una semana, alcanzó 50 metros de altura. En un año, más de 300. El Paricutín es uno de los pocos volcanes en la historia cuyo nacimiento fue presenciado y documentado por humanos. Pero lo que muchos no saben es que su nacimiento también significó la muerte de algo más. Algo que el tiempo, la ceniza y el fuego trataron de borrar del mapa. El pueblo de San Juan Parangaricutiro quedó completamente sepultado bajo ríos de lava durante la erupción que duró 9 años. Solo quedaron en pie las torres de la iglesia, emergiendo de un mar negro de roca volcánica como dedos acusadores apuntando al cielo. Los habitantes fueron evacuados, pero las historias locales hablan de personas que se negaron a irse. Familias enteras que prefirieron quedarse con sus muertos antes que abandonar la tierra de sus ancestros. Y cuando la lava finalmente llegó, simplemente desaparecieron. No hubo cuerpos que recuperar, no hubo tumbas que marcar, solo silencio. Un silencio que el volcán guardó celosamente durante 80 años. Hasta abril de 2023, una expedición científica internacional llegó al Paricutín con tecnología de escaneo geológico de última generación. El objetivo oficial era estudiar la actividad térmica residual del volcán y mapear las cámaras magmáticas subterráneas. Pero lo que encontraron no estaba en ningún plan de investigación. El georradar penetró las capas de lava solidificada y reveló cavidades. Muchas cavidades. Algunas eran naturales, formadas por gases durante el enfriamiento. Pero había una que era diferente. Perfectamente rectangular, con paredes demasiado uniformes para ser obra de la naturaleza, y dentro de esa cavidad rectangular los sensores detectaron algo metálico, algo grande, algo que había estado allí desde antes de que la lava lo sepultara. El doctor Ramírez había visto erupciones en Guatemala, Japón, Islandia. Había descendido a cráteres activos con trajes térmicos. Había caminado sobre lagos de lava, pero nunca, en toda su carrera, había visto algo así. La estructura metálica estaba a 180 metros bajo la superficie del cráter, rodeada de roca volcánica con una antigüedad de 70 años. Para que algo estuviera allí, tendría que haber sido colocado antes de 1952, cuando el Paricutín finalmente dejó de erupcionar. Pero eso era imposible.
Nadie podría haber construido nada dentro de un volcán activo que expulsaba lava las 24 horas del día. Nadie cuerdo, al menos, y sin embargo, ahí estaba, esperando, como si alguien hubiera sabido que algún día sería encontrado. La primera reunión del equipo científico se convirtió en un debate acalorado. Algunos querían informar inmediatamente a las autoridades. Otros insistían en mantener el descubrimiento en secreto hasta tener más datos. La geóloga española, la doctora Mendoza, fue la primera en plantear la pregunta incómoda: ¿y si hay alguien dentro? El silencio que siguió fue sepulcral. Todos habían pensado lo mismo, pero nadie quería decirlo en voz alta. Las lecturas térmicas mostraban una fuente de calor en el interior de la estructura. No era magma, no era actividad geológica, era algo orgánico, algo que mantenía una temperatura constante de 37 grados centígrados, la temperatura del cuerpo humano. Los registros históricos del Paricutín son extensos, pero incompletos. Durante los 9 años de erupción, el gobierno mexicano documentó meticulosamente la evolución del volcán. Fotografías, mediciones, testimonios de evacuados, pero entre las páginas de esos archivos hay espacios en blanco, periodos de tiempo donde no hay registros, días enteros sin anotaciones y nombres de personas que fueron reportadas como desaparecidas durante la erupción, pero cuyos casos nunca fueron investigados. 17 nombres, para ser exactos. 17 personas que se esfumaron entre 1943 y 1952. La explicación oficial siempre fue la misma: víctimas de la erupción. Pero nunca se encontraron restos. Nunca hubo confirmación. Solo un expediente cerrado con un sello que decía presuntamente fallecido por causa volcánica. Entre esos 17 nombres había uno que llamó la atención del doctor Ramírez: Santiago Medina, ingeniero de minas, 38 años, desaparecido en julio de 1949. Lo peculiar no era su desaparición, sino su profesión. Santiago Medina había trabajado en proyectos de perforación profunda en Guanajuato. Conocía técnicas de excavación en condiciones extremas. Y según un reporte policial archivado, había sido visto por última vez cerca del Paricutín. Llevaba equipamiento de montaña y un cuaderno de notas. Cuando su familia reportó su desaparición, las autoridades apenas investigaron. Un hombre acercándose a un volcán activo era considerado suicida. Caso cerrado. Pero el doctor Ramírez encontró algo más en los archivos. Una carta que Santiago Medina había enviado a un colega 2 semanas antes de desaparecer. Y en esa carta había una frase que heló la sangre del vulcanólogo: he encontrado la entrada, mañana desciendo. Si no regreso en 3 días, no vengan a buscarme. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Santiago Medina no era un hombre impulsivo. Sus colegas lo describían como metódico, casi obsesivo con los detalles. Durante 6 meses antes de su desaparición, había estado estudiando mapas geológicos de la región del Paricutín, pero no solo mapas modernos. Había conseguido documentos coloniales del siglo XVIII, registros de misioneros españoles que hablaban de cuevas sagradas en la zona, túneles que los purépechas utilizaban para ceremonias religiosas, y algo más. Algo que los españoles llamaban la Cámara del Fuego Eterno, un lugar donde, según las leyendas indígenas, los dioses hablaban a través de la tierra, un lugar que nunca debía ser profanado. El cuaderno de Santiago fue encontrado 3 meses después de su desaparición. Un pastor de cabras lo halló entre las rocas, a 2 kilómetros del cráter del Paricutín. Las páginas estaban chamuscadas por el calor, pero aún legibles. Los primeros apuntes eran técnicos: mediciones de temperatura, composición del suelo, patrones de flujo de lava. Pero hacia el final, el tono cambiaba. La letra se volvía irregular,
apresurada, y las anotaciones dejaban de ser científicas para convertirse en algo más parecido a confesiones. 22 de junio. He localizado la entrada. Está exactamente donde los documentos purépechas indicaban. La lava no la ha tocado. Es como si el volcán la estuviera protegiendo. 25 de junio. Descendí 20 metros. La temperatura es soportable con el equipo adecuado. Las paredes están talladas, símbolos que no reconozco, pero hay algo más. Hay metal, metal que no debería estar aquí. 28 de junio. Última entrada. Voy a llegar al fondo. Si algo me sucede, que sepan que lo hice sabiendo las consecuencias. Lo que hay allá abajo no es un templo, es una advertencia. El cuaderno terminaba ahí, pero entre las últimas páginas había algo más. Un boceto, un dibujo detallado de lo que parecía ser una estructura cilíndrica, como un silo o una cápsula, con inscripciones en los costados y una nota al margen que decía: no es purépecha, no es español, es anterior, mucho anterior. La familia de Santiago entregó el cuaderno a las autoridades, pero nunca se hizo nada al respecto. El volcán seguía activo, acercarse era suicida, y la versión oficial era que Santiago había muerto por su propia imprudencia. El cuaderno fue archivado junto con su expediente, y allí permaneció durante 74 años, hasta que el doctor Ramírez lo encontró mientras investigaba las desapariciones del Paricutín. La estructura metálica que los escáneres habían detectado coincidía exactamente con el dibujo del cuaderno de Santiago. Hasta el último detalle, las proporciones, la forma cilíndrica, incluso la posición de las inscripciones, lo cual significaba dos cosas aterradoras. Primero, que Santiago Medina realmente había encontrado lo que buscaba, y segundo, que había estado dentro cuando la lava lo selló para siempre. Pero entonces, ¿de dónde venía la lectura térmica? ¿De dónde venía ese calor constante que los sensores detectaban dentro de la estructura? El doctor Ramírez propuso una teoría que nadie quería escuchar: sistemas de soporte vital. Algún tipo de tecnología diseñada para mantener condiciones habitables en el interior. Pero eso planteaba una pregunta aún más perturbadora. ¿Quién construiría algo así? ¿Y para qué? Los análisis de las imágenes de georradar revelaron más detalles. La estructura no estaba simplemente enterrada bajo la lava, estaba conectada a un sistema de túneles. Túneles que se extendían horizontalmente hacia el norte en dirección a las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Túneles que habían existido antes de la erupción. Los ingenieros del equipo calcularon que para construir algo así se habría necesitado maquinaria pesada, tiempo y un conocimiento profundo de ingeniería subterránea. Pero en 1943, México no tenía esa tecnología. Nadie la tenía, lo cual dejaba solo dos posibilidades. O los túneles eran mucho más antiguos de lo que nadie imaginaba, o alguien con recursos extraordinarios los había construido en secreto durante la erupción. Ambas opciones eran igualmente imposibles. Ambas opciones eran igualmente reales. La doctora Mendoza encontró algo más en los archivos coloniales que Santiago había estado estudiando. Un documento de 1762, escrito por un misionero franciscano llamado Padre Cristóbal de Zamora. En él describía una expedición a lo que llamaba las entrañas del fuego purépecha. El padre Cristóbal había sido invitado por los líderes indígenas a presenciar una ceremonia en las profundidades de una cueva. Lo que vio allí lo dejó tan perturbado que abandonó la región y nunca volvió a hablar del tema, pero antes de morir escribió una confesión que fue sellada en los archivos del Vaticano y solo desclasificada en el año 2000. Y en esa confesión, el padre Cristóbal describía algo que no tenía nombre en su época,
una cámara de metal brillante del tamaño de una pequeña capilla, suspendida sobre un abismo de fuego. Los nativos la llamaban el corazón del mundo. Decían que dentro dormía algo que no debía despertar, algo que sus ancestros habían encerrado antes del diluvio. Yo vi las puertas de esa cámara y juro por Cristo que estaban selladas con un mecanismo que ningún hombre de esta tierra podría haber forjado. El documento del padre Cristóbal fue descartado durante siglos como delirio místico. Pero ahora, con las imágenes del georradar en la pantalla, cada palabra cobraba un sentido aterrador. El doctor Ramírez trazó las coordenadas mencionadas en el documento colonial. Coincidían exactamente con la ubicación de la estructura metálica bajo el Paricutín, lo cual significaba que lo que habían encontrado llevaba allí al menos desde 1762, posiblemente mucho más. Y Santiago Medina lo sabía. Había seguido las pistas, había encontrado la entrada, había descendido y había llegado hasta la cámara. Pero entonces, ¿por qué nunca salió? ¿Qué encontró allá abajo que lo hizo quedarse? ¿O qué lo obligó a quedarse? El equipo científico tomó una decisión. No informarían del descubrimiento hasta tener más evidencia. Organizarían una expedición de descenso. Utilizarían robots equipados con cámaras para explorar los túneles sin arriesgar vidas humanas. Pero había un problema. Los túneles eran estrechos en algunos puntos, llenos de escombros en otros, y las lecturas electromagnéticas eran erráticas cerca de la estructura metálica, lo cual interfería con los sistemas de control remoto. Necesitaban ir en persona, necesitaban descender al corazón del Paricutín y necesitaban hacerlo antes de que alguien más descubriera lo que habían encontrado. Porque si había una cosa en la que todos estaban de acuerdo, era esta. Lo que estaba allá abajo no era un hallazgo arqueológico ordinario. Era algo que había sido ocultado deliberadamente. Y alguien, en algún momento, había decidido que debía permanecer oculto para siempre. Las preparaciones llevaron 3 semanas, trajes térmicos de última generación, equipos de respiración autónoma, cámaras de alta resolución y algo más. El doctor Ramírez insistió en llevar un detector Geiger. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue escalofriante. Porque si estoy en lo cierto sobre lo que hay allá abajo, vamos a necesitar saber cuánta radiación estamos absorbiendo. La doctora Mendoza se opuso. Radiación significaba armas, significaba tecnología nuclear, significaba que tal vez estaban a punto de descubrir algo que gobiernos habían tratado de mantener en secreto. Pero el doctor Ramírez fue inflexible, y cuando finalmente cedió y explicó su teoría completa, nadie durmió esa noche. El descenso comenzó al amanecer del 12 de mayo de 2023. 4 personas. El doctor Ramírez, la doctora Mendoza, un ingeniero estructural llamado Torres y una experta en arqueología mesoamericana, la doctora Fuentes. El punto de entrada era una fisura en el flanco norte del cráter, parcialmente oculta por vegetación que había crecido sobre la lava solidificada. Según los escáneres, esa fisura conectaba con el sistema de túneles antiguos. Los primeros 50 metros fueron relativamente fáciles. Roca volcánica estable, temperatura de 42 grados. Pero a partir del metro 60, todo cambió. Las paredes dejaron de ser lava natural, eran piedra tallada, bloques perfectamente encajados, sin argamasa. Técnica de construcción purépecha, pero a una escala que no se había visto en ningún sitio arqueológico conocido. La doctora Fuentes se detuvo frente a una serie de glifos tallados en la pared. Su linterna los iluminó uno por uno mientras murmuraba en voz baja. Los otros esperaron. Finalmente, ella habló, y su voz sonaba temblorosa. «Esto no es solo purépecha. Hay influencias olmecas, teotihuacanas
incluso elementos que se parecen a escritura maya, pero están mezclados de una forma que no debería existir. Es como si alguien hubiera tomado fragmentos de todas las culturas mesoamericanas y los hubiera fusionado. Y este glifo de aquí, señaló uno particularmente elaborado, este no es de ninguna cultura que yo conozca. El glifo mostraba lo que parecía ser un círculo con líneas radiantes y dentro del círculo una figura humana con los brazos extendidos, pero la figura tenía algo extraño, demasiadas extremidades, demasiados dedos, y sobre su cabeza un símbolo que se repetía en las paredes cada 20 metros, un triángulo invertido con un punto en el centro. A 120 metros de profundidad encontraron la primera evidencia de Santiago Medina. Una mochila de lona del tipo que se usaba en los años 40. Estaba apoyada contra la pared como si alguien la hubiera dejado allí con cuidado. Dentro había herramientas oxidadas, una cantimplora vacía y un segundo cuaderno. Este cuaderno estaba en mejores condiciones que el primero, y las anotaciones eran mucho más perturbadoras. 3 de julio. He pasado 2 días explorando. Los túneles se extienden por kilómetros. Hay cámaras laterales. En una de ellas encontré restos, huesos humanos, docenas, dispuestos en patrones circulares, como si hubieran estado realizando algún tipo de ritual cuando murieron. 5 de julio. He llegado a la gran cámara. Es exactamente como el padre Cristóbal la describió, pero está sellada. La puerta tiene un mecanismo de cierre que parece estar fundido con la roca. He intentado abrirla durante horas. Nada funciona. 6 de julio. Algo está mal. El aire aquí es respirable, pero no debería serlo. Estoy a más de 100 metros bajo tierra, rodeado de roca sólida. ¿De dónde viene el oxígeno? ¿Y por qué hace tanto calor cerca de la puerta? Es como si algo estuviera vivo del otro lado. El doctor Ramírez leyó las últimas entradas en voz alta. Su voz resonaba en los túneles estrechos. 7 de julio. La puerta se abrió sola. No hice nada, simplemente se abrió, como si hubiera estado esperando. Voy a entrar. 8 de julio. No puedo salir. La puerta se cerró detrás de mí. Pero no importa. He visto cosas que nadie debería ver, y he entendido por qué esto estaba sellado. No es un templo, no es una tumba, es una prisión. La última anotación estaba escrita con letra apenas legible, como si la mano que la escribía estuviera temblando. Si alguien encuentra este cuaderno, no abran la cámara interior. Lo que está allí dentro no es humano, y está despertando. El silencio después de leer esas palabras fue absoluto. Nadie se movió durante varios segundos. Finalmente, Torres, el ingeniero, habló con voz ronca. Deberíamos regresar. Deberíamos informar esto y dejar que el ejército se encargue. Pero el doctor Ramírez negó con la cabeza. Ya hemos llegado hasta aquí y necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber qué le pasó a Santiago. Continuaron descendiendo. El aire se hacía más caliente. Las paredes empezaban a brillar con un tenue resplandor anaranjado. No era luz artificial, era el resplandor de magma activo, cerca pero no visible. Y entonces, a 180 metros de profundidad, la llegaron, la gran cámara. Era exactamente como Santiago la había descrito. Un espacio circular de unos 30 metros de diámetro. El techo era una cúpula tallada en roca sólida, y en el centro, suspendida sobre un abismo que descendía hacia el resplandor del magma, estaba la estructura metálica. No era como nada que ninguno de ellos hubiera visto antes. No era acero, no era bronce. Era un metal plateado que parecía absorber la luz de sus linternas. Y estaba cubierto de inscripciones, miles de símbolos tallados con precisión microscópica. El detector Geiger del doctor Ramírez comenzó a emitir pitidos.
radiación, baja pero presente, radiación que no debería estar allí a menos que hubiera material radiactivo en el interior de la estructura. La doctora Fuentes se acercó a las inscripciones. Sus ojos se movían rápidamente tratando de encontrar algún patrón familiar, pero no había ninguno. Los símbolos no se parecían a ningún sistema de escritura conocido, y sin embargo, había algo en ellos, algo que sugería orden, significado, intención. Esto no es decorativo, dijo finalmente, es información, instrucciones, tal vez, o una advertencia. Torres examinó la base de la estructura. Estaba anclada a la roca mediante 8 pilares que descendían hacia el abismo. Calculó mentalmente el peso. Esta cosa pesa toneladas. Y miren la ingeniería. Los pilares están diseñados para resistir movimientos sísmicos. Quien construyó esto sabía que estaría aquí durante erupciones volcánicas y lo construyó para que sobreviviera. La doctora Mendoza encontró algo en el perímetro de la cámara. Una serie de nichos tallados en la pared. Y en esos nichos había objetos, vasijas de cerámica, figurillas de barro, ofrendas. Algunas se veían antiguas, precolombinas, pero otras eran más recientes. Había monedas españolas del siglo XVIII, un crucifijo de plata y algo que hizo que todos se detuvieran en seco. Una fotografía en blanco y negro enmarcada en metal oxidado. La fotografía mostraba a un grupo de personas frente a la estructura metálica. Vestían ropas de principios del siglo XX, y uno de ellos, un hombre de unos 30 años con sombrero y bigote, miraba directamente a la cámara con expresión de terror. En el reverso de la fotografía había una fecha escrita a mano, 1923. Lo cual significaba que la estructura ya estaba aquí en 1923, 20 años antes de que naciera el volcán Paricutín, lo cual significaba que no había sido sepultada por la erupción de 1943. Ya estaba bajo tierra, y los túneles, los glifos, todo el complejo había sido construido alrededor de ella, protegiendo, ocultándola. Y las personas de la fotografía, quienquiera que fueran, conocían su existencia. La habían visitado. Y después la habían sellado de nuevo. Porque sabían lo que Santiago descubrió. Sabían que era una prisión. La pregunta era, ¿una prisión para qué? ¿O para quién? El doctor Ramírez se acercó a la entrada de la estructura. Era una puerta circular, como la compuerta de un submarino, y estaba entreabierta, solo unos centímetros, pero era suficiente para ver que en el interior había luz. Una luz tenue, azulada, como la luz de un monitor electrónico, lo cual era imposible. No había electricidad aquí, no había cables, no había fuente de energía conocida que pudiera mantener algo funcionando durante décadas o siglos bajo tierra. Y sin embargo, allí estaba, parpadeando, esperando. El doctor Ramírez colocó su mano en la puerta. El metal estaba caliente, no por el magma cercano, sino por algo más, por algo que generaba su propio calor. Miró a los otros. Todos sabían lo que venía a continuación. Todos sabían que una vez que abrieran esa puerta, no habría vuelta atrás. Y aún así, tenían que hacerlo. Tenían que saber. La puerta se abrió con un siseo hidráulico que no debería haber sido posible. El interior de la estructura era una cápsula cilíndrica de unos 10 metros de largo por 4 de ancho. Las paredes estaban cubiertas de paneles que parpadeaban con esa luz azulada. No eran pantallas modernas, eran algo diferente, cristales luminiscentes incrustados en el metal, y en esos cristales había símbolos. Los mismos símbolos de las paredes exteriores, pero ahora brillando, pulsando con un ritmo constante, como un latido, y en el centro de la cápsula, suspendido en lo que parecía ser un arnés de metal, había algo que hizo que la doctora Mendoza dejara escapar un grito ahogado. Un cuerpo humano, o lo que quedaba de uno. Era Santiago Medina,
tenía que serlo. Vestía los restos de ropa de los años 40, pero lo imposible, lo absolutamente imposible, era que su cuerpo no estaba descompuesto. Estaba momificado, preservado de alguna manera. La piel tenía un tono grisáceo, como cuero viejo, pero los rasgos faciales eran reconocibles y sus ojos estaban abiertos, mirando hacia arriba, hacia un panel en el techo de la cápsula. Un panel que mostraba algo que ninguno de ellos podía comprender. No eran números, no eran letras, eran patrones. Secuencias de puntos y líneas que se movían, se reorganizaban, como si estuvieran calculando algo, como si estuvieran esperando completar una ecuación. El doctor Ramírez se acercó lentamente. El detector Geiger pitaba con más insistencia. La radiación era más alta aquí dentro. No peligrosa aún, pero aumentando. Miró las manos de Santiago. Estaban colocadas sobre lo que parecía ser un teclado, pero no un teclado moderno. Era una superficie lisa con depresiones circulares, y en esas depresiones había más cristales. Algunos brillaban, otros estaban apagados, como si Santiago hubiera estado presionando una secuencia, tratando de introducir un código. Y entonces el doctor Ramírez vio algo que le heló la sangre. Los dedos de Santiago estaban fundidos con el teclado, como si el metal se hubiera derretido y luego solidificado atrapándolo. No podía quitar las manos, no podía alejarse, había quedado conectado a la máquina. Y la máquina, de alguna forma, lo había mantenido vivo, lo suficiente para que terminara lo que había empezado. Torres encontró algo en una consola lateral, un compartimento abierto, y dentro había objetos personales de Santiago. Su reloj de bolsillo, una fotografía de una mujer joven y un tercer cuaderno. Este cuaderno era diferente. Las páginas estaban hechas de un material que parecía papel, pero era más resistente, y la tinta brillaba levemente en la oscuridad. El doctor Ramírez lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra de Santiago ya no era la misma. Estaba distorsionada, como si hubiera sido escrita por alguien que apenas podía controlar sus músculos. Pero el mensaje era claro, devastadoramente claro. A quien encuentre esto, me quedan pocas horas, tal vez minutos. La máquina me está consumiendo. Puedo sentir cómo mi energía se transfiere a sus sistemas, pero necesito que sepan la verdad. Esta estructura no fue construida por humanos. Al menos no por humanos de esta época. Los símbolos los he descifrado parcialmente. Son una forma de lenguaje matemático y cuentan una historia de advertencia. Hace mucho tiempo, algo llegó a esta región, algo del cielo. Los antiguos habitantes lo llamaron el mensajero de fuego, pero no era un dios, era una máquina diseñada para contener algo que no podía ser destruido, solo contenido. Y los ancestros purépechas construyeron todo este complejo alrededor de ella. Generación tras generación mantuvieron el secreto, alimentaron la máquina con ofrendas, con energía, con vida cuando fue necesario, porque sabían que si la máquina dejaba de funcionar, lo que estaba dentro escaparía. La mano del doctor Ramírez temblaba tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Continuó leyendo. He visto lo que hay en el núcleo. He visto los archivos visuales que la máquina guarda. No son imágenes, son memorias de civilizaciones que ya no existen, ciudades completas borradas, continentes hundidos, y todo por lo mismo. Por abrir puertas que debían permanecer cerradas, por liberar lo que estaba contenido. La máquina está fallando. Puedo sentirlo. Los terremotos que dieron origen al Paricutín no fueron naturales. Fueron síntomas. La Tierra reaccionando a la energía que se está liberando. Y el volcán fue el último intento de la Tierra de sellar esto, de añadir otra capa de protección.
Pero no será suficiente, porque he cometido un error. He tocado los controles, he interrumpido la secuencia y ahora la cuenta regresiva ha comenzado. La doctora Fuentes señaló el panel del techo. Los patrones se estaban moviendo más rápido ahora, reorganizándose en configuraciones cada vez más complejas. ¿Cuenta regresiva para qué?, preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez pasó a la última página del cuaderno de Santiago y leyó las palabras finales. 144.000 horas. Ese es el tiempo que la máquina calculó cuando interrumpí la secuencia. 144.000 horas hasta que el contenedor se abriera. Hice los cálculos. Son aproximadamente 16 años. Desde julio de 1949, lo cual significa... El doctor Ramírez levantó la vista. Hizo el cálculo mental. Julio de 1949 más 16 años. 1965. Pero habían pasado mucho más que 16 años. Habían pasado 74. La doctora Mendoza lo entendió primero. Su rostro perdió todo el color. Dios mío, la cuenta regresiva ya terminó. Terminó hace décadas. Lo que sea que estuviera contenido aquí. No terminó la frase, no tuvo que hacerlo. Todos entendieron. El contenedor estaba vacío. La prisión estaba abierta y lo que había estado encerrado allí durante milenios ya había escapado. La pregunta no era si había escapado, era dónde estaba ahora y qué había estado haciendo durante los últimos 58 años. Torres revisó los paneles laterales. Encontró algo que parecía ser un registro, una secuencia de símbolos con fechas en un sistema numérico que pudo descifrar. El contenedor se había abierto completamente el 23 de marzo de 1965, y desde ese momento la máquina había estado en modo de monitoreo, rastreando, siguiendo, grabando la posición de lo que había liberado. Y según los datos, la señal se había movido. Primero localmente, luego regionalmente, después a través de todo el continente, como si lo que había escapado estuviera explorando, aprendiendo, adaptándose. Y la última posición registrada antes de que la máquina perdiera la señal era escalofriante. Ciudad de México, noviembre de 2022. 6 meses antes de que ellos descubrieran la estructura. El doctor Ramírez sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse contra la pared de la cápsula. Ciudad de México, 21 millones de habitantes, y algo que había sido lo suficientemente peligroso como para que civilizaciones enteras dedicaran milenios a mantenerlo encerrado, estaba allí, caminando entre la gente, invisible, indistinguible. La doctora Mendoza formuló la pregunta que todos estaban pensando. ¿Qué hacemos? ¿Informamos esto? ¿A quién? ¿Y qué les decimos? ¿Que hay algo suelto en la ciudad que fue encerrado por los purépechas hace 1000 años? ¿Nos creerían? El silencio fue la única respuesta. Pasaron la siguiente hora documentando todo. Fotografías, videos, mediciones. Tomaron muestras del metal de la estructura. Copiaron las secuencias de símbolos y con todo el cuidado del mundo retiraron el cuaderno final de Santiago de la cápsula. Cuando finalmente salieron, ya era de noche. La boca del volcán brillaba con el resplandor de las luces de los pueblos cercanos. Todo parecía normal, pacífico. Pero ninguno de ellos volvería a ver el mundo de la misma forma. Porque ahora sabían que bajo sus pies, bajo las ciudades, bajo las montañas, había cosas que la humanidad había olvidado, cosas que habían sido enterradas por buenas razones. Y sabían que en algún lugar de México, algo que no debía caminar bajo el sol, estaba libre. El doctor Ramírez publicó un informe técnico 6 meses después,
un informe aséptico, científico, que hablaba de anomalías geológicas y estructuras de origen desconocido. Omitió el 90% de lo que habían descubierto, las advertencias, la cuenta regresiva, la entidad liberada, porque sabía que si publicaba la verdad completa, sería descartado como un lunático, o peor, sería silenciado. Pero guardó las pruebas, los cuadernos de Santiago, las fotografías, los videos, y cada noche, antes de dormir, revisa el mapa con la última posición registrada, y se pregunta si alguien más ha notado las anomalías, los desaparecidos sin explicación en la Ciudad de México, los patrones extraños, los eventos que desafían toda lógica. Se pregunta si lo que escapó del Paricutín está cazando, o si está buscando algo, o si simplemente está esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza. Y cada vez que tiembla la tierra en México, cada vez que hay actividad volcánica inusual, el doctor Ramírez sabe la verdad. No es geología, es una advertencia. La tierra recordando lo que los humanos olvidaron, que algunos secretos fueron enterrados por una razón, y que abrir puertas selladas tiene consecuencias. Si te has quedado pensando en lo que realmente hay bajo el Paricutín, si te preguntas qué está suelto en nuestras ciudades, entonces has entendido el mensaje. Algunos misterios no tienen respuestas reconfortantes, algunos solo tienen advertencias. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que escuches de un desaparecido sin explicación, de un evento inexplicable, deberías preguntarte, ¿es casualidad o es el rastro de algo que nunca debió salir? Dale like si quieres que investiguemos más casos como este. Comparte si crees que alguien más debe saber la verdad. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque si algo más emerge de las profundidades, tú serás el primero en saberlo. Si descubrimos más evidencias sobre lo que escapó del Paricutín, las publicaremos aquí, porque la verdad, por más aterradora que sea, merece ser contada.